y grande ruina vivirás. Cristo quiere que le des a Él tu corazón y camines por el mundo libre de rencor. Si te pones en sus manos, Él te cambiará. En Él confía, nueva vida te dará. Para amar y luchar en Dios, esperar, el Señor te dará galardón celestial. Este mundo es hermoso pero engañador, oro que nada vale, lo dijo el Señor. Tu tesoro está en el cielo, lo debes saber, donde ladrones no lo pueden corromper. Pon tu vista en el cielo, de donde vendrá pronto auxilio y consuelo que te sostendrá. No vaciles cuando veas la tormenta cruel, pídele a Dios que te permita serle fiel. Para amar y luchar en Dios, esperar, el Señor te dará galardón celestial. Para amar y luchar en Dios, esperar, el Señor te dará galardón celestial. Para amar y luchar en Dios, esperar, el Señor te dará galardón Cristo es la esperanza que da fuerza a mi vivir. Todo cambia cuando Él camina junto a mí. Por Él brilla el sol, más bella es la flor. Cristo es mi esperanza. Cuando el sol se esconde y viene la oscuridad, cuando no hay opciones que me den seguridad, por Él brilla el sol, más bella es la flor. Cristo es mi esperanza. Nunca dudes cuando el temor te haga pensar que la vida es dura y no se puede soñar. Por Él brilla el sol, más bella es la flor. Cristo es mi esperanza. Cristo es la esperanza que da fuerza a mi vivir. Todo cambia cuando Él camina junto a mí. Por Él brilla el sol, más bella es la flor. Cristo es mi esperanza. Cuando el sol se esconde y viene la oscuridad, cuando no hay opciones que me den seguridad, por Él brilla el sol, más bella es la flor. Cristo es mi esperanza. Nunca dudes cuando Él... Muy buenos días, hermanos, buenos días. Gracias al Señor que tenemos una oportunidad más de estar aquí reunidos. Estamos entrando un poquito antes por las cuestiones de los horarios. Y pues no importa, ¿verdad? Estos pequeños contratiempos. Y pues esto es lo que hace la vida más activa. Saludos, reciban saludos. Estamos transmitiendo a través del Facebook Live. Mensaje de amor para salvación, pero también a través de la 87.9 FM San Fernando, Tamaulipas. Tengan un buen día. Reciban bendiciones y esperamos que el Señor Todopoderoso les siga bendiciendo. Nuestro hermano Alfredo Talib está presente, dice, sigue los comentarios en el chat. Buenos días, mi hermano María Eugenia Ortiz está con nosotros. Dice, hermano Alfredo Talib, me recuerda ese himno en las campañas en el área verde de Naranjo. Sí, hermano, cuántos recuerdos y pues solamente, ¿verdad?, tenerlos en nuestro corazón. Y qué bueno que el Señor nos ha permitido hacer algunas cosas para beneficio de la obra. Así que, hermanos, vamos a aprovechar este tiempo. Vamos a poder hacer oraciones. Vamos a poder también entonar alabanzas.
ya que según veo, pues hay una hora antes y una hora después, pero ahorita ya tomé solamente 5 minutos de la hora anterior. Pero hermanos, vamos a aprovechar este tiempo y poder también compartir la palabra de Dios, que es la parte esencial. Así que, amigos, familia, hermanos, tengan muy buenos días y esperemos en el Señor que esta mañana podamos llevarnos algo en nuestra mente, podamos nosotros, ¿verdad?, analizar, pensar lo que la Escritura dice con respecto al tema de hoy, que ya lo habrán visto allá en el título. El tema de esta mañana es el hombre natural y el hombre espiritual. Tal vez usted se pregunte por qué hace la diferencia la Biblia de esta manera. Bueno, eso es lo que iremos viendo en el transcurso del programa. Así que no quiero iniciar el tema en sí hasta la hora que me corresponde, para que aquellos hermanos, aquellas familias, aquellos amigos que están acostumbrados a seguirnos, ¿verdad?, en el horario habitual, pues puedan ellos tener la oportunidad de estar completo el tema y que no haya algo que falte. Así que, pues hermanos, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Gabriela Marín también está con nosotros. Gracias por acompañarnos. Y nuevamente, hermanos, quiero yo darle gracias a Dios, porque años atrás, antes de que se hagan este tipo de programas, podíamos ver, hermanos, la gran pérdida de tiempo que teníamos la sociedad, pero más que la sociedad, también los hermanos, en gastar el tiempo, en desperdiciar el tiempo en los medios sociales, y viendo esto y viendo aquello, y al final de cuentas no había nada de productivo. Hoy en día tenemos la oportunidad de compartir esos mensajes, de interactuar, de animarnos, de aprender más. Y esto es lo que realmente me llena de alegría, que un medio de comunicación que al principio estaba ganando con la atención de los cristianos y apartándolos, hoy en día nos puede unir nuevamente. Gracias a Dios por esta idea que a nuestros hermanos se les vino a la mente, ¿verdad? Y lo podemos aprovechar de la mejor manera. Apolinar Cornelio dice: aquí presente, mi hermano, buenos días. Buenos días también para usted y su familia y aquellos que le rodean allá en el lugar donde usted se reúne, donde usted se congrega. Pues hermanos, vamos a hacer una oración antes de que demos inicio. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial para poder dar inicio a esta programación. Y me llama la atención, ¿verdad? Hace unos momentos estábamos platicando los hermanos colaboradores con su persona, ¿verdad? Y hablábamos acerca de eso de los cambios de horario. Yo me acuerdo cuando estábamos en Naranjos, Veracruz, había una localidad, ¿verdad?, donde los hermanos no aceptaban el cambio de horario, y siempre había un debate por allá. No debate en el sentido de algo serio, sino que siempre ya se volvió hasta en cierto punto una forma de pasar el tiempo. Y cuando decían, nos vemos mañana a las 8, y decían, ¿de la nueva o de la vieja? Y de la nueva y de la vieja, o de la vieja. Y pues era pura confusión, ¿verdad?, con respecto a los horarios. Pero pues esto es parte de la vida y esto es parte de las ordenanzas, ¿verdad? Nosotros hoy aquí en Estados Unidos tenemos una hora adelantada. Ustedes tal vez lo vayan a tener más adelante, pero pues se va a respetar el horario de la cabina de la 87.9 en San Fernando. O sea, el horario desde de la central donde se transmite, y ya nosotros los demás, los colaboradores, pues nos iremos adaptando a ese horario. Así que, pues con esto, ¿verdad? Ya puesto, quiero seguir saludando. Dice hermano Carlos Marroquín: saludos cordiales, hermanos, Dios les bendiga grandemente. Saludos desde Guatemala. Saludos
hermanos. Saludo, hermano, desde Guatemala también le enviamos nuestros saludos y esperemos en el Señor que todo esté bien por allí. Y vamos a dirigirnos a Dios en palabras de oración. Oremos. Soberano Dios, te damos las gracias en esta hora de la mañana, Padre eterno, por tu gran misericordia, por tu amor, por darnos la oportunidad, Señor, de ver un día más en nuestras vidas, sabiendo, Padre eterno, que todas estas bendiciones vienen por parte tuya. Bendice, Señor, a todos y aquellos que se han conectado, aquellos que no se conecten, a todos tus hijos sobre la faz de la tierra, que tú sabes, Señor, las luchas que cada uno de ellos se enfrenta, que como seres humanos tenemos que sobrellevar nuestras vidas de acuerdo a la situación que estamos viviendo, pero que sobre todo, Señor, no perdamos la esperanza, no perdamos la fe, no perdamos, Señor, el propósito por el cual estamos en este mundo, que es alcanzar la promesa de vida eterna. Señor, tú conoces cada corazón, tú sabes, Señor, nuestras luchas, las ponemos en tus manos. Asimismo, Padre, estamos suplicándote para que tú, Señor, sigas bendiciendo a aquellos que están esforzándose día con día por proclamar las buenas nuevas de salvación. Y aquellos, Señor, que ya estamos dentro de tu reino, ayúdanos a mantenernos firmes, pero también, Padre eterno, sabemos y estamos conscientes de las situaciones que este mundo está viviendo. Ayúdanos, Señor, para que no bajemos la guardia y que esta situación no nos haga desistir, sino que sigamos predicando, que sigamos anunciando a más almas, para que también puedan alcanzar, Señor, la salvación y la vida eterna. Ponemos en tus manos entonces estas situaciones en las cuales tú tienes control, lo sabemos, pero nos duele que gente inocente esté muriendo, pero tú eres el único que sabes todas las cosas. Aquellos hermanos, aquellas familias, aquellos amigos que están también pasando por situaciones de salud, Padre, dales fuerza, dales fortaleza para sobrellevar estas aflicciones que son solamente de este mundo. Padre, ayúdanos a entender que mientras estemos en este mundo, estaremos expuestos, Padre. Pero sabemos que tenemos una esperanza. Sabemos, Señor, que tenemos un lugar especial. Ayúdanos a mantener en nuestras mentes ese objetivo, Padre. Bendice a todas las familias cristianas, bendice a aquellos que serán tocados por tu palabra para que abran sus corazones. Y gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Así es, mis hermanos, así es. Gracias por todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Dice Apolinar Cornelio, tenemos campaña aquí en San Fernando, Tamaulipas, del 30 de marzo al 1 de abril a las 6 p.m. hora centro. Todos aquellos que estén, ¿verdad?, sintonizando y que estén cerca del área o por el área o en San Fernando, pues quedan invitados a la campaña evangelística allá en San Fernando, aquí en San Fernando, Tamaulipas, 30 al 1 de abril, a las 6 p.m. hora centro. Mercedes Ramírez también está con nosotros, Miriam Natividad Santillán está conectada también. Reciban saludos, hermanos. Quiero entonar un canto, hermanos, ya que estamos amaneciendo, algunos más temprano, algunos más tarde, pero me encanta este canto, hermanos, porque este himno nos hace ver la necesidad que hay de al despertar, poder llevar nuestro canto, nuestras primicias
a nuestro Dios. El canto se titula Las primicias del día. Dice así: me despierto con ganas de verlo, las primicias del día le doy. Comenzar con el Rey me anima, confesarle, Señor, tuyo soy. Yo te doy este día, Señor. Yo te doy, Señor. De tu mano yo quiero seguir, controlado por ti al vivir. Un momento contigo es oro, conversar con el Rey es mi honor. Me impartes tu sabiduría, me inspira tu carta de amor. Yo te doy este día, Señor. Yo te doy esta vida, Señor. De tu mano yo quiero seguir, controlado por ti al vivir. Amén. Así es, hermanos. Lo primero del día debe de ser ofrecido a nuestro Dios. Ofrecer este día y cada día en el cual nos vamos levantando, ¿verdad? Darle gracias, hermanos. Cada día que nos levantamos es un milagro de Dios que nos permite todavía estar vivos. ¿Y qué nos daríamos, hermanos, por la vida? Lo daríamos todo. Pero muchas veces lo tenemos. Y lo más triste es que nos quejamos. Y entonces se pone uno a pensar, bueno, pues entonces, ¿qué queremos? Queremos estar vivos, pero no queremos pagar el precio de estar vivos. Y esto, hermanos, nos debe de poner a reflexionar. Seamos agradecidos con Dios. Dice nuestra hermana Miriam Natividad Santillán: saludos, hermanos, Dios les siga bendiciendo. Igual a usted, hermana, que Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Hay un canto del libro de coros que tenemos nosotros aquí, que se titula Adelante. Y esto es lo que tenemos que animar a nuestros hermanos, hermanas, a seguir caminando, hermanos, en la lucha contra el mal, en la lucha del día con día. Dice así más o menos: adelante en la batalla, Cristo es el capitán. Él nos lleva por el triunfo de la vida espiritual. Adelante en la lucha contra el mundo del pecar. Es muy grande el enemigo, pero Cristo es sin igual. Adelante, adelante. La fe siempre alimenta si es que quieres vencer. Adelante, adelante. Valor se necesita para poder vencer. Aunque mires a tu lado enemigos por doquier, mira en Cristo el refugio que te hará salir con bien. Adelante, no desmayes, lucha siempre sin temor. Satanás es muy astuto, pero Cristo le venció. Adelante, adelante. La fe siempre alimenta si es que quieres vencer. Adelante, adelante. Valor se necesita para poder vencer. Cuando mires en la lucha a otros que quieren caer y llevados por el viento cruel se dejan ya vencer. Adelante en la lucha, dice el coro: adelante, adelante. La fe siempre alimenta si es que quieres vencer.
Adelante, adelante. Valor se necesita para poder vencer. Disculpen, hermano, se me brincó la plantilla en el programa y me revolví. Pero de todas maneras, hermanos, lo importante es que el mensaje que nos está dando este coro es este. Adelante, hermanos. Hay que seguir. No importa lo que tengamos que pasar. Ayer estaba yo escuchando un documental de aquel famoso personaje, ¿verdad? Se llamaba Mafalda. Es un dibujo animado. Y estaban haciendo una serie de aniversario. Y decían que fue un personaje que se hizo para un comercial. Y que al final de cuentas fue como un símbolo de lucha, de protesta, porque pues las palabras que decía este personaje, ¿verdad? Pues eran como de queja o de buscar formas de cómo contrarrestar las injusticias. Y una de las frases que decía es: me quiero bajar de este mundo, paren el mundo, me quiero bajar. Y hermanos, este es el punto. Ya estamos en este mundo. Y debemos de seguir caminando y debemos de seguir luchando. No podemos decir paren el mundo porque me quiero bajar. Porque esto no se puede. Ahora, si usted se quiere bajar, pues ya sabe cómo se puede bajar. Y yo le aseguro que nadie de nosotros quiere bajarse de esa manera. Así que, hermanos, gracias por estar con nosotros. Nuestro hermano José Raudales está con nosotros también. Gracias, hermano. Dice: Dios le bendiga, familia de la fe. Pues, hermanos, vamos a introducirnos en el tema de esta mañana. Y el tema de esta mañana, hermanos, me llama la atención. Porque mucha gente, hermanos, no se ha dado cuenta de la situación espiritual que está viviendo. Y yo puedo imaginarme, hermanos, esta situación de guerra hoy en día que se está llevando a cabo en aquellos lugares, y podemos ver cómo se enfrentan dos partes. En este tema, hermanos, quiero hacerles ver también que en el mundo existen también dos polos: el espiritual y el carnal. Y esto, hermanos, hay mucha gente que no se ha dado cuenta. No han visto, hermanos, la magnitud del problema. Y es por eso que hoy quise tomar este pasaje para poder hablar, hermanos, acerca de esta situación que, como dice el pasaje, hay una distinción entre el hombre natural y el hombre espiritual. La pregunta es: ¿a qué se refiere la Escritura cuando habla de hombre natural? ¿Y a qué se refiere cuando habla de hombre espiritual? Bueno, quiero llevarles a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículos del 6 al 16. Y miren lo que dice la Escritura en esta Escritura. Primera de Corintios capítulo 2, versículos del 6 al 16. Recuerde, el hombre natural y el hombre espiritual. Dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca
habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así es, hermanos. Así es, amigos. Esta escritura, en el versículo 14, nos habla de esta diferenciación que hay entre el hombre natural, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se tienen que discernir espiritualmente. En cambio, dice, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y luego dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos, es una gran realidad que existe en este mundo. Y esta realidad es que existen dos fuerzas espirituales que están en constante lucha. Pero esto, hermanos, nos tiene que ayudar a entender el propósito por el cual vamos a ver este tema. Enrique Cruz está con nosotros, Lupita Romero, Leticia Soto, Teresa Mariscal, Norma Leticia Tash de García, Eva Peña Nieto, dice la hermana, buenos días, que el Señor le guarde y la acompañe en salud, su familia, desde Chihuahua. Y así es, hermanos, mire, cuando hablamos entonces acerca del hombre natural y el hombre espiritual, hemos leído aquí, hermanos, que en esta enseñanza hay una gran verdad. Y es la gran diferencia que existe en todos los seres humanos, entre lo espiritual y lo carnal. Esto es una realidad que necesita ser conocida para motivar a las personas a ver cuál es su situación ante Dios con respecto a esta situación. Mire, quiero decirle una cosa, y no me dejará mentir. Todo mundo decimos que somos hijos de Dios. La Biblia dice, esto es falso. No todos son hijos de Dios. Pero hermanos, esto muchas veces no se sabe. Y estamos creídos que todos somos hijos de Dios. La Biblia, hermanos, es clara. Y nos enseña, cierto sí, que todos somos creación de Dios, mas no hijos de Dios. Para ser hijos de Dios se necesita algo más. Todos fuimos creados, y dice la Escritura, que fuimos hechos del polvo de la tierra, creados, hechos, no engendrados. Esa es la gran diferencia. Por eso
Es que mucha gente dice todos somos hijos de Dios, pero esto no es así. Hay una gran diferencia que yo quiero que en esta mañana podamos nosotros notar. Y de acuerdo a este pasaje, ver que existe una gran diferencia entre los seres humanos, y esa diferencia radica entre el ser natural y el ser espiritual. Vamos a ver la exposición de Pablo. El apóstol Pablo habla de un conocimiento adquirido a través del Espíritu Santo. Y empieza él su disertación en este capítulo, en este pasaje. Dice, versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pablo está hablando de un conocimiento adquirido a través del Espíritu Santo. ¿Y cuál es ese conocimiento? Bueno, usted debe saber que Dios habla hoy en día a través de su palabra, la palabra escrita, las sagradas escrituras. Dios habla a través de esta palabra. Y esta palabra es el producto, es la inspiración del Espíritu Santo. Esto que está usted aquí viendo, una Biblia, es la manifestación, la revelación de la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo. Por eso dice Pablo, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún hasta lo profundo de Dios. Hermanos, amigos, quiero hacerles ver que de lo que Pablo está hablando es de que hemos recibido un conocimiento especial. Todo cristiano, todo creyente que lee su Biblia, la obedece, la pone en práctica, está adquiriendo un conocimiento especial de parte de Dios. Dios nos está hablando. Y ese conocimiento no es comprendido por mucha gente, hermanos. Ese conocimiento no es conocido, no es aceptado y muchas veces es también rechazado. Por eso, en este pasaje, Pablo está hablando de un conocimiento adquirido a través del Espíritu Santo. Y de los versículos 6 al 9 nos dice de esa manera. Sin embargo, hablamos sabiduría, dice, en los que han alcanzado sabiduría, pero no sabiduría de este mundo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hermano, amigo, este conocimiento, muchos no lo tienen. Y esto es de lo que se trata este pasaje. Darnos cuenta de que existe un conocimiento, pero que es adquirido a través del Espíritu Santo. Es decir, a través de las Santas Escrituras. Y es un mensaje que Dios envía, que cuando uno lo recibe, dice, este mensaje tiene esperanza. Trae cosas que ojo no vio, oído no. Hay cosas inimaginables. Pero ¿cómo lo vas a entender, hermano, si eres un hombre natural? Ese es el punto. Hermano José González, buen día, mi hermano. Gracias por acompañarnos
desde El Paso, Texas. Y está sintonizándonos también nuestra hermana Norma Leticia Tash de García. Buenos días, hermana, que Dios te bendiga. Gusto poder saludarte a través de este medio. Y les decía, hermanos, que Pablo está exponiendo esta situación, dando a entender que este conocimiento es ignorado por el mundo y por la razón. Este conocimiento que nos da la palabra de Dios, hermanos, es ignorado por muchas personas, pero es ignorado, hermanos, porque la gente lo rechaza. Mire qué dice 1 Corintios 1:18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Hermano, amigo, ¿te das cuenta que el mundo puede vanagloriarse de tanta sabiduría, de tanto conocimiento, de tanta ciencia? Pero a través de ese conocimiento y de esa ciencia, la gente no conoce a Dios. Y esta es la triste realidad, que mucha gente, teniendo un gran conocimiento, una gran preparación, son ignorantes con respecto a Dios. ¿Y por qué? Porque ellos han decidido desechar el conocimiento de Dios revelado a través del Espíritu Santo y abrazado el conocimiento humano, la sabiduría humana. Por eso, queremos darles a entender a ustedes y compartir con ustedes que este conocimiento ignorado por muchos es el mismo que ha sido otorgado para aquellos que han nacido del Espíritu. Mire, puede parecer un poquito confuso, pero usted me dirá, bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, dice en Juan, capítulo 1, versículos 2, 11 al 13, el propósito de Jesucristo es venir al mundo, salvar a los judíos, a los gentiles, pero los judíos lo rechazaron. ¿Por qué? Se basaron en su sabiduría humana. Dice Juan 1, 11 al 13, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Yo no sé si a usted le llame la atención, pero dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué significa esto? Hermano, amigo, lo que significa es que cuando tú decides nacer de nuevo a través del bautismo, tú eres una nueva criatura. Tú ahora vienes a ser hijo de Dios, porque no solamente fuiste engendrado de carne ni de voluntad de varón, sino también ahora has sido engendrado por el Espíritu Santo. Y es cuando el ser humano se convierte ahora en hijo de Dios y en un ser espiritual. Este es el punto principal. Esta es la enseñanza que tiene este pasaje. Por eso, este conocimiento que Dios le da a aquellos que han nacido del Espíritu es el que Pablo se está refiriendo aquí en este pasaje. Saludos, Priscila. Buen día a todos. Saludos desde Piedras Negras, Coahuila. Dios les bendiga. Manda saludos nuestra hermana Priscila Ángeles. Y hermanos,
Entonces, este conocimiento que el mundo ignora y que es ignorado por las fuerzas de este mundo y de este sistema, es del cual Pablo está hablando. Primera de Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. Fíjense bien por qué. Por la locura de la predicación. ¿Cómo puede ser salvo el ser humano? No por la sabiduría del mundo, sino por la sabiduría de Dios a través de la predicación. De la predicación de la palabra de Dios. Hermanos, amigos, este es el conocimiento preparado para que el mundo conozca a Dios. ¿Cómo puedes conocer a Dios? ¿Cómo podemos conocer a Dios? A Dios lo vamos a conocer a través del mensaje del Evangelio. Romanos 1:16 dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es el mensaje de salvación. Es a través de ese mensaje que Dios nos da el conocimiento de Dios a través de la inspiración de su palabra. Por eso, Pablo, el apóstol Pablo, se refiere a este mensaje de esta manera. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dice, yo soy el primero. ¿Qué está diciendo Pablo? Que el mensaje del Evangelio es digno de ser recibido. Porque es el mensaje que contiene que Cristo vino a salvar a los pecadores. Y dice, de los cuales yo soy el primero. ¿Se da cuenta? Pero que hay un detalle muy importante, hermanos. Muchas veces este mensaje del Evangelio, esta sabiduría de Dios, este mensaje a través del Espíritu Santo no es bien recibido, aunque Pablo dice que es digno de ser recibido. Pero la gente, hermanos, no lo recibe. ¿Por qué? Porque, hermanos, vive en tinieblas. La humanidad vive en tinieblas. Entre estas dos fuerzas que estamos hablando hoy, de lo natural y lo espiritual, usted puede darse cuenta, hermano, que es más la gente que hace lo malo que la que hace lo bueno. Son dos fuerzas que se están desarrollando en este mundo, como aquella guerra. Pero los que hacen el mal son más. Y esto es lo que tenemos que aprender en esta mañana. Que hay dos fuerzas, dos polos entre el hombre, lo que es el hombre natural y el hombre espiritual. Pero me llama la atención por qué dice Pablo el hombre natural. Hermanos, el hombre natural no puede ni podrá entender la voluntad de Dios y mucho menos obedecerla. ¿Por qué? Porque es un hombre natural, es un hombre carnal, es un ser humano que solamente ha experimentado la creación y aquí está en el mundo. No ha nacido de nuevo, no ha conocido ese mensaje, esa sabiduría que Dios ha mandado para que él pueda volver a nacer. Hermanos, y esto es donde realmente choca los pensamientos de unos y de otros. El hombre natural dice, ¿cómo vas a hablarme tú de estas locuras? ¿Cómo puede nacer una otra vez? ¿Se acuerda de Nicodemo?
Lo mismo preguntó. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar en el vientre por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Dice. Jesús le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te he dicho que tienes que volver a nacer. Hermanos, amigos, esta es la realidad que existe en el mundo. Esto es lo que yo quiero comunicarte. Siendo un ser natural, no puedes conocer a Dios, no puedes entender a Dios, menos obedecerle. Mire lo que dice San Juan, capítulo 14, San Juan 14, 16 y 17, cuando habla acerca del Espíritu Santo. Mire, el hombre natural no podrá entender la voluntad de Dios, ni mucho menos obedecerla. ¿Por qué? Porque no ha nacido del Espíritu. No oye al Espíritu. Dice 16, Juan 14, 16 y 17. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre el hombre natural y el hombre espiritual? Que el hombre natural no tiene el Espíritu de Dios. No quiero que usted se sienta ofendido, pero el hombre natural, según la Biblia, no tiene el Espíritu de Dios. Y aquí es, hermanos, donde realmente entra la sabiduría humana, entra el hombre orgulloso diciendo, no, me estás diciendo que no tengo a Dios. Pues yo no te lo estoy diciendo, pero la Escritura dice que el hombre natural no tiene a Dios y no lo puede entender. Así como también dice la Biblia que no todos somos hijos de Dios. No es cosa que nos pueda o nos deba ofender, sino que al contrario, es algo que nosotros necesitamos ver, darnos cuenta y buscar la manera de cómo resolverla. No está perdido todo. Un día yo estuve en la misma situación de tomar la decisión si quedarme en el estado natural o nacer de nuevo para ser un ser espiritual. ¿Se da cuenta usted de lo que estamos hablando? Esto es el mensaje que quiero compartir hoy en esta mañana. El hombre espiritual tiene la capacidad de entender los propósitos de Dios, hermano. Y espero que nosotros podamos entenderlo. Espero que podamos nosotros darnos cuenta de esta realidad. ¿Cuánta gente no hay en el mundo que está viviendo engañada? Dando por un hecho que Dios está con ellos, que están sirviendo a Dios. Pero esto no es así. La Biblia es clara, hermanos. Por eso quiero y quise compartir este tema. Porque hay una diferencia marcada entre el hombre natural, el hombre, digámoslo así, común y corriente, y el hombre natural. ¿Dónde radica esta diferencia? Mire, el hombre natural se guía por la razón y por lo lógico, es decir, por la sabiduría humana. Dice Romanos capítulo 1, versículo 20 y 20 al 22, dice, cuando habla acerca de la rebelión del ser humano, dice, versículo 20 al 22, dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Le suena algo a usted eso? ¿Le es familiar estas palabras? De las personas o los seres humanos que no quieren reconocer a Dios como el creador, ni aun porque están viendo las cosas creadas, no quieren aceptar a Dios. Porque según sus razonamientos, esto no puede ser posible. No tiene lógica. No es razonable. Y es entendible. No es lógico y no es razonable porque lo estás viendo desde el punto de vista natural. Lo estás viendo con tu sabiduría y tu conocimiento limitado humano. Que para que tú y yo podamos entender a Dios, es muy difícil, hermano. Simplemente tenemos que reconocer la grandeza y el poder de Dios. Pero el hombre natural se guía por la razón y por lo lógico. Pero ahora, ¿qué podemos decir del hombre espiritual? El hombre espiritual se guía por el Espíritu de Dios. Hermano, mire, este libro sagrado, porque lo es, contiene la información necesaria para que tú y yo conozcamos a Dios, para que tú y yo obedezcamos a Dios, para que tú y yo vayamos ante la presencia de Dios. Porque el conocimiento que este libro tiene, porque la revelación que este libro tiene, no es humana, es divina, viene de Dios, es guiada por el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo lo dijo durante su ministerio: no los voy a dejar huérfanos. Les voy a dejar el Espíritu Santo. Él les va a revelar todas las cosas que yo les he dicho. Él tomará de lo mío. Él les va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Hermanos, es importante que nosotros notemos esta situación. El hombre espiritual se va a guiar por el Espíritu de Dios, en el cual se obtiene el nuevo nacimiento, hermanos. ¿Por qué cree usted que cuando aquellos judíos, aquellos como 3,000 que oyeron el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio, fueron tocados en su corazón? Y en Hechos 2:38 ellos responden: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué iban a recibir? Iban a recibir el perdón de pecados y el Espíritu Santo. Cuando usted es sumergido en el agua y sale del agua, el Espíritu de Dios viene a morar en usted. Es hasta entonces cuando el ser humano viene a tener a Dios con él. El mundo nos enseña otra cosa. Todos tenemos a Dios. No sé qué Dios tengas, pero el Dios de la Biblia se obtiene a través del nuevo nacimiento. Es cuando se da la relación entonces entre lo humano y lo divino. Y es entonces cuando tú y yo empezamos a caminar a través de la guía del Espíritu Santo, pero también a través de una vida espiritual.
quiero recalcar el pasaje de Juan capítulo 3, versículo 5, de la plática que tuvo Jesús con Nicodemo. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Amigo, familia, quiero que notes que la manera de vida que estás llevando es la manera natural y primitiva que todos los seres humanos tenemos al nacer, conforme a la carne y conforme al proceso que Dios hizo desde el principio, cuando Él crea al hombre y a la mujer y los hace, ¿qué? Del polvo de la tierra. Pero recuerda que tú, como ser vivo, no solamente eres tierra, también eres un ser espiritual. Pero tienes que hacer nacer eso espiritual en ti y que venga el Espíritu de Dios contigo para que puedas caminar y puedas pensar y puedas decidir de diferente manera como hasta ahora lo has hecho. Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es una realidad. Amigo, te invito a que tú puedas también experimentar este nuevo nacimiento. Claro que es tu decisión. Claro que tú te puedes quedar así, siendo un ser natural, un ser común y corriente, que no tienes a Dios. Y tú dirás: bueno, ¿y por qué te atreves a decirme que no tengo a Dios? Porque es lo que dice la Biblia, hermano. ¿Qué más quisiera decirte que tienes a Dios? Pero sería engañarte. Y no se trata de engañar. Se trata de decir las cosas para buscar una manera mejor de vivir en este mundo. Hay muchas personas que nunca van a entender las cosas de Dios a menos que sea el Espíritu de Dios que actúe en ellos. Así es, amigo. Te quiero leer una porción de la Escritura. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 5. Mira cómo el apóstol habla de el proceso de lo carnal a lo espiritual, de lo natural a lo espiritual. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, fíjese bien, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese personaje? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amigo, hermano, está hablando de Satanás. Está hablando del diablo, el que tiene dominado a mucha gente hoy en día. Pero dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando tú y yo vivimos en ese estado natural, nunca vamos a poder agradar a Dios, porque nosotros no estamos dirigiendo nuestra vida conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a mi voluntad, a la voluntad del mundo, al pecado. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Cuántas cosas el mundo no hace y las ve normales? Adulterios, fornicaciones, homicidios, todo ese tipo de situaciones, infidelidades. Hermanos, amigos, y la gente lo ve natural y lo ve normal. Y hasta le cambia el nombre. A las infidelidades, a los adulterios les llama: no, es que ya tengo novio, tengo novia.
No, hermano, llámale las cosas como son. Por más que tú quieras minimizar el pecado, porque tu mente así te lo permite, tú no puedes ver más allá de lo que Dios dice. Por eso, dice en el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dios quiere sacarte de ese estado natural y quiere ponerte en un estado espiritual para que tú puedas entender su voluntad. Si tú no naces de nuevo, tú jamás vas a entender que hay una vida eterna. Jamás vas a entender que Dios es espíritu. Jamás vas a entender que hay hijos de Dios y hay hijos de Satanás. No, porque tú no lo entiendes. Esto es lo que yo quiero compartirte, amigo. Esto es lo que yo quiero que sepas, familia. Pero si tú rechazas oír este libro, rechazas leer este libro, jamás vas a tener la oportunidad de ser un ser espiritual. Vas a seguir siendo toda tu vida un ser natural, un ser común y corriente, hecho del polvo de la tierra, que no hay esencia en su vida. Y eso es triste. Te vuelvo a repetir, tú me vas a decir, no, lo que usted me está diciendo son puras locuras. Y te entiendo. Si para ti lo que estoy diciendo es locura, es que tú eres un hombre carnal. Tú eres un hombre terrenal. Tú eres un hombre natural. Nunca vas a entender que Dios tiene un plan diferente, que hay una vida diferente. Hay una gran diferencia entre considerar que en este tema hay una gran diferencia entre lo material y lo carnal, y no se llevan entre sí. Lo carnal y lo terrenal no se llevan. Miren lo que dice Romanos 1, del 1 al 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así es. ¿Qué hacemos? Mi deber es compartirte este mensaje. Bienvenida Mayel Oyervides, que está con nosotros, Xochitl Ramírez, Oslex Almar, Mericia Natividad, dice Mericia Natividad Santillán, buenos días también para ustedes. Y fíjese bien entonces, hermano, yo quiero que si de alguna manera te puedes dar cuenta de esta situación, hagas algo al respecto, amigo. Yo no puedo hacer lo que tú tienes que hacer. Tú lo tienes que hacer. Oh, saludos mi hermano Aldo. Saludos, Dios le bendiga. Anoche estuve también viendo su programa, su tema muy bonito, muy motivador y muy claro para que se pueda realmente entender y obedecer. Y este es el propósito, hermanos. Nosotros estamos aquí para esto, para animarte a salir de esa situación de pecado.
Un día yo estuve allí y sé lo que es, pero ahora me puedo dar cuenta de lo que es, porque he nacido de nuevo, he nacido del agua y del Espíritu, y ahora el Espíritu de Dios me guía, me muestra y me da esa sabiduría, hermanos. Es lo que queremos compartir contigo. Mira, hermano, mira, amigo, ¿de qué grupo te consideras, estimado oyente, que tú eres? ¿De qué grupo crees tú que perteneces? ¿Perteneces al grupo del ser natural o del ser espiritual? Piénsalo. Míralo. Porque quiero llevarte un pasaje de la Escritura. Otra vez, no es con el fin de que se sienta alguien ofendido. Pero son puntos que tenemos que mostrarte porque están en la Biblia. Y son, creo que a través de estos puntos que la gente no quiere aceptar la voluntad de Dios porque se oye muy fuerte, se oye ofensivo, se oye que me ataca. Hermano, recuerda que la Escritura dice, huye el impío sin que nadie lo persigue. Uno mismo se acusa. Uno mismo se acusa cuando no está bien. Pero queremos que hoy tú te des cuenta por ti mismo a qué grupo te consideras que tú perteneces, estimado oyente. ¿Al grupo del ser natural o del ser espiritual? Dice nuestra hermana Yara Martínez, buenos días, hermano, saludos, bendiciones para usted y su familia, gracias. Dice el hermano, a continuación estaré en un programa, hermano, invitados a todos, tema cuando todo lo que pueda hacer es orar. Creo que usted entra a una hora después, ¿verdad? O no, o después de mí. Hágame saber. Yo sé que queda un tiempo libre, pero si usted entra siguiente de mí, pues yo me salgo. Pero si no, le sigo un poquitito porque ya son 9:57 aquí, 8:57 en México y ya me lo termino. Hermanos, amigos, específicamente, ¿a qué grupo te consideras pertenecer? Porque quiero llevarte a la primera carta del apóstol Juan. En el capítulo 3, versículos del 4 al 10. Y mira lo que dice el apóstol Juan con respecto a lo que estamos hablando. El hombre natural y el hombre espiritual. Dice de esta manera: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Yo creo que este pasaje está claro. Todo el que comete pecado está violando la ley, pues el pecado es la violación de la ley de Dios. Pero dice en el versículo 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Quién? Cristo. Cristo vino a este mundo para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Dice, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Mire, vea de qué manera habla Juan. Hijitos, nadie os engañe. O sea, no te dejes engañar. El que hace justicia es justo como Él es justo, pero el que practica el pecado es del diablo. ¿Se da cuenta? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Así de directo lo dice Juan. Yo sé que ninguno de nosotros quisiera que le digan que es hijo del diablo.
Pero ¿sabes qué? Es mejor reconocerlo y salir de esa situación. Mucha gente está sirviendo al diablo, haciendo las obras del diablo. Ahorita tú te puedes quejar de cómo una nación grande está derrotando, está atacando y haciendo destrozos en una ciudad pequeña. Podríamos decir David y Goliat. Y cómo esa ciudad grande está destrozando y acabando con esa gente. Pero ¿sabes qué? Están usando su poder, su maldad. Lo mismo está haciendo Satanás con la gente hoy en día. Los está utilizando y te está destruyendo. Está destruyendo tu vida. Está destruyendo la vida de los que te rodean. Está destruyendo tu familia, tu sociedad, la humanidad. Y ahí estamos nosotros, sirviendo a Satanás. No se necesita que seas de un grupo satánico. Simplemente con que rechaces la voluntad de Dios, te estás convirtiendo en un hijo del diablo. Dice el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Otra vez, hay que nacer de nuevo, hay que nacer de Dios. Mira lo que dice el versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia, todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, simple y sencillamente dice, no es de Dios. ¿Tienes odio en tu corazón? ¿Tienes maldad? ¿No amas a tu prójimo? Eres del diablo. ¿Te das cuenta? Todo ser humano venimos con la naturaleza que es de Adán y de Eva. Es decir, somos hombres y mujeres naturales, creados del polvo de la tierra. Ahí vamos a ir otra vez. Polvo eres y al polvo volverás. Y dice la Escritura, pero que el Espíritu va a Dios, que lo dio. Pero ¿qué hay del alma? El alma es esa parte espiritual también, que es la que va a dar cuenta a Dios. Y es la que el Señor Jesucristo vino a rescatar. Cristo vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. El ladrón, hablando de Satanás, dice, no vino más que para hurtar, matar y destruir. ¿Cómo quisiera, mi estimado oyente, que pudieras darte la oportunidad de conocer a Dios? Y te digo de conocer a Dios, porque posiblemente tú me digas, ya lo conozco. No lo conoces. Si tú todavía no lees la Biblia, si tú todavía no te adentras en el plan de Dios, si tú todavía no has empezado a digerir el mensaje del Evangelio, que te va a hacer pensar y tomar decisiones diferentes, tú no conoces a Dios. Conocer a Dios no es haber oído de Él. Conocer a Dios es escuchar su palabra y ponerla en práctica. ¿Y por qué la pongo en práctica? Porque lo conozco. Sé quién es. Sé qué es lo que hace. Sé cuál es el propósito. Sé que es el único que me puede dar salvación y vida eterna. Así que, hermanos, espero que este mensaje nos haya ayudado para que podamos notar lo que es esta gran diferenciación entre el ser natural y el ser espiritual. En este mundo se mueven estos dos grupos de personas. Los naturales jamás van a entender que Dios tiene promesa de vida eterna, que Dios te salva, que Dios te da de su espíritu, que Dios te escucha, que Dios
¿Tiene comunión contigo? No, porque para ellos lo único que vale es lo que la mente, lo que la razón y lo que el mundo ofrece. Pero otra vez, ¿de qué grupo te consideras, estimado oyente? ¿Eres del grupo de los naturales o eres del grupo de los espirituales? Así que espero en el Señor que tomes una decisión. Y si en algo podemos ayudar, para eso estamos aquí, para ayudarte. Contáctate con cualquier hermano. Queremos que tú también participes de las cosas del Espíritu. Así que, gracias por su atención. Dice Oslek Salmar, muchos saben que hay un Dios, pero no quieren hacer su voluntad. Esa es la diferencia. Claro, porque son hombres y mujeres naturales. Son personas naturales que son creados de la tierra, pero sabemos que no solamente somos carne. Dice la Escritura, hagámoslo al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Somos también seres espirituales, a diferencia de los seres irracionales que son los animales. Ellos no tienen conciencia, son simplemente animales, pero tú eres diferente. ¿Quieres vivir diferente? Te invitamos a que tomes en cuenta a Dios. Hermanos, amigos, gracias por su atención y vamos a despedirnos en una oración. Oremos. Soberano Dios, gracias por darnos esta oportunidad. Gracias, Padre, por permitir que podamos exponer este tema en el cual tu palabra nos muestra que hay una diferencia, que hay dos reinos en este mundo. Gracias por darnos la oportunidad de formar parte del reino de tu amado Hijo, que es la iglesia, que es ese reino espiritual en el cual día con día tratamos de caminar, luchando con nuestros deseos carnales, pero conociendo tu voluntad y haciendo el esfuerzo de ponerla en práctica. Pedimos por nuestros amigos, por nuestra familia, que todavía viven en ese estado natural, en el cual se conducen de acuerdo a sus instintos, de acuerdo a sus deseos, pero no conforme a tu espíritu. Señor, pon en su corazón que esta reflexión les ayude a considerar que en este mundo, Señor, es pasajero, pero que hay una esperanza más allá de esta vida. Gracias, bendícenos, ayúdanos, y en tus manos nos depositamos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Reciban mis saludos y hasta la próxima ocasión. Estaremos nuevamente en el viernes, que es jornada de oración, con un pequeño cambio, que entre esa jornada de oración, pues también va a haber una reflexión. Como siempre hemos tratado de que haya una pequeña reflexión, pero también habrán peticiones, y así que si usted tiene algo que pedirle al Señor y lo quiere compartir con nosotros, pues será el momento. Otra vez, para los hermanos que están en otros países, es la de nosotros los de aquí de Estados Unidos, nos hemos adelantado 1 hora. Usted seguirá con su misma hora con que nos ve normalmente, pero nosotros aquí, los de Estados Unidos, es 1 hora más. Por decir, hoy empecé a las 9 de mi horario, pero fue a las 8 del horario de México y no sé en los otros lugares. Así que Dios les bendiga. Gracias, saludos.